tengo aquí la tabla abierta que ya la creamos con esta estructura y que, como les mencionaba, tiene 3 restricciones, una llave primaria, una llave única y un check. Voy a insertarle datos para que veamos cómo funcionan. Entonces, si yo por ejemplo aquí introduzco el puesto 1 y digo que el puesto 1 va a ser, no sé, cajero, ¿vale? Y voy a decir que tiene un puesto de 1800, pues ahí no hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque no estoy violando ninguna de las restricciones que tenemos aquí, ni en la llave, ni en el nombre, ni en lo que sería el sueldo. Ahora, ¿cómo se validan las restricciones? Las restricciones se validan cuando nosotros queremos insertar datos a las tablas, cuando queremos actualizar datos de las tablas o cuando queremos eliminar. Ahorita, por ejemplo, si yo inserto un valor y vuelvo a colocar el valor de 1 y digo que, no sé, va a ser un operario, ¿vale? Y digo que el sueldo va a ser de 1500. Ahorita pues son datos ficticios, no se preocupen que si no es un dato acercado a la realidad, es solamente por hacer la prueba. Vean, aquí me está marcando que lo estoy editando. Estos iconitos es que el dato se está editando, no quiere decir que ahorita esté el problema. Si yo me traslado a la siguiente fila, que es cuando yo le diría al motor de base de datos que yo quiero guardar ese dato, es cuando se va a generar la excepción. Entonces me voy a pasar al siguiente renglón, vamos a ver, y me dice que los datos no se van a poder almacenar, no se van a poder confirmar, porque estoy violando, y aquí me lo dice, la restricción de llave primaria, ¿sí? Aquí me dice del primary key, ¿vale? Entonces ahí me lo está indicando que el primary key está repetido. Y si lo vemos de este lado, ¿vale? Nos podemos dar cuenta que me equivoqué, a lo mejor tuve un error en la captura y estoy intentando guardar 2 veces el mismo puesto. Ya tengo un puesto 1, entonces yo no puedo guardar otra vez un puesto 1, tiene que ser algún otro valor diferente, ¿vale? Entonces vamos a arreglar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente debo de cambiarle el número aquí, porque esto no me lo va a permitir por la restricción de llave primaria. Le voy a colocar un 2, y al darle un 2 pues ya lo voy a tener guardado. Tengo el 1 y tengo el 2, ¿vale? Entonces a lo mejor yo genero uno nuevo diferente, no sé, se me ocurre el 10, ¿vale? Pongo el 10 y el 10 digo que va a ser no sé qué le pudiéramos poner como puesto, no sé, vamos a poner un operario, pues de otra cosa, operario terminal, ¿vale? Ahí está. Le voy a poner un sueldo de 1600. Vean, ahí tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque yo almacené un valor del puesto que no se repite, no estoy violando la restricción de la llave primaria, ¿sí? Entonces para eso me va a servir, para que el identificador no lo tenga repetido. Entonces esto es lo que nosotros tenemos controlado con esta restricción que tenemos aquí, con la llave primaria. Ahora vamos a verificar el segundo elemento que pusimos aquí para validar nuestros datos, que es el sueldo, ¿sí? Digo que es el nombre del puesto. Entonces yo voy a colocar aquí, no sé, el 15 o el 3 o el que ustedes quieran, a ponerle el 3. Vamos a decir que va a ser voy a colocar cajero, y le voy a decir, perdón, cajero, le voy a decir que va a ganar 2000 pesos, ¿sale? Entonces cuando yo le doy clic a otra celda para que guarde los datos, nos vamos a dar cuenta que ahora me marca un error, pero ahora es con el unit key. ¿Y esto por qué o a qué se debe? Porque el unit key que tengo aquí de cajero es un nombre que yo ya tengo registrado aquí. Entonces yo con esta restricción estoy impidiendo que el usuario meta 2 veces el mismo puesto, porque si analizamos, pues sería lógico, ¿no? Si yo ya registré, a lo mejor hablándolo en otro contexto, una carrera dentro de la escuela o dentro del técnico de Teciutlán, yo ya registré la carrera de sistemas, ¿sí? Pero no voy a tener 2 veces registrada esa misma carrera. No puedo tener sistemas con una clave y sistemas con otra, porque solamente es una carrera. Igual pasa aquí, yo ya tengo un cajero, no voy a guardar otro cajero que tal vez tenga otro ID, pero que el nombre es lo mismo. Entonces esa es una validación que nosotros le agregamos en este sentido.
Y bueno, con este unit no es la llave primaria, ¿sí? Pero también me está restringiendo que otras columnas que no son la llave primaria admitan valores duplicados. Entonces, bueno, ahí está. Yo le tendría que poner otra cosa, por ejemplo, no sé, gerente, ¿no? Ahí está, gerente. Entonces ya le doy así y va a funcionar, ¿no? Porque ya no tengo ningún nombre de puesto repetido, no tengo ningún ID de puesto repetido, ¿vale? Entonces hasta ahí pues vamos bien, ¿no? Sí me están funcionando las restricciones. Otra cosa que nosotros tenemos que validar ahora pues sería la parte del check que pusimos para el sueldo. Entonces voy a agregar un puesto 11 que se llame, no sé, ¿qué le podemos poner? Que se me acabó la imaginación. Un encargado, ¿vale? Vean, aquí no necesariamente tienen que ser consecutivos. Si quisiéramos manejar un consecutivo, depende del gestor, tendríamos que utilizar un autoincremental o un identity. Repito, eso es un poquito más dependiendo del gestor, no todos los gestores lo manejan igual. Y ahora vamos a ver la parte del sueldo. Entonces el sueldo quedamos que tiene que ser entre 1000 y 10,000. Entonces si yo coloco aquí, por ejemplo, 999, esta restricción, vean, me está marcando o me está evitando que yo meta un valor menor al que nosotros estamos indicando. Y aquí me muestra que es con el check del sueldo. Entonces el check del sueldo, ¿sí? ¿Qué es lo que está verificando? ¿Qué es lo que está validando? Pues que el sueldo de los puestos que yo voy a registrar forzosamente estén entre 1000 y 10,000, ¿vale? Si yo le coloco aquí 1000, ya no me marca error. Si le marco 10,000, tampoco va a marcar error. Si yo le pongo 10,001, entonces ahí me va a volver a marcar error. ¿Por qué? Porque está saliendo fuera del rango establecido, que solamente es entre 1000 y 10,000. Entonces para eso me están funcionando las restricciones, para asegurar que los datos que estamos introduciendo, que estamos modificando dentro de nuestras tablas, cubran ciertos criterios. Ahora, ¿esto por qué se hace? Porque muchas veces se comete el error de dejar todas estas validaciones a la aplicación o a las aplicaciones, pero muchas veces esto no sucede así. Entonces nosotros siempre, si estamos administrando una base de datos, tenemos que garantizar que la información que se va a almacenar esté correcta, ¿vale? Entonces ahí están este tipo de restricciones. Ahora otra cosa que nosotros pusimos por aquí es que el dato no puede quedar vacío, ¿sí? Entonces tenemos que el nombre y el sueldo no pueden quedar vacíos. Entonces si yo aquí por alguna razón dijera, bueno, voy a guardar un puesto, pero este dato no quiero que esté, o sea, quiero que quede vacío, me va a marcar error. Y este error, pues, ¿qué nos dice? Que este valor o esta columna no puede quedar nula, no puede quedar vacía. Forzosamente está esperando algún contenido, y una vez más para garantizar que los datos se almacenan correctamente. Ahora, hay casos, situaciones en las que sí vamos a permitir que las columnas permitan valores nulos, pero todo esto depende del problema, ¿no? O sea, de lo que estemos nosotros modelando. Entonces aquí yo le podría poner cualquier cosa, ¿sí? Voy a ponerle un puesto X y así me lo voy a dejar. Que dice... sueldo. A ver. Es que me había pasado ahí. Entonces aquí sería puesto X. Estaba el 1000. Ahora sí ya. ¿Vale? Entonces si yo lo dejo vacío, vean, me marca ahora el nulo. Si yo le pongo ya un valor, ya me lo deja hacer. ¿Sí? Entonces aquí con esto probamos estos valores. Ahora, o este tipo de restricciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a crear otra tabla que dependa de esta para crear un foreign key. Vamos a crear otro tipo de checks, por ahí un tipo de foul para lo que sería nuestra tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
voy a crear aquí una tabla. Va a ser la tabla de los empleados, obviamente. Y esta tabla la vamos a poner acá. Voy a hacer un poquito más grande el texto para que se vea mejor. Voy a colocar un ID de empleado. Voy a colocar que sea un small in. Los típicos datos, ¿no? Del nombre o apellidos, por como quieran empezar. Estos son datos ahorita ficticios, solamente lo estoy haciendo, insisto, para ver las restricciones que nos faltaban de analizar la clase pasada. Ahora vamos a ponerle una edad, y la edad la voy a declarar como un tiny. Ya por ahí les había pasado las ligas para que checaran los tipos de datos. Entonces tiny, voy a colocar el sexo, lo voy a poner como un varchar de 1 que no permita valores nulos. Le voy a colocar esta parte del teléfono como un varchar de 11 caracteres. Le voy a decir que sí voy a permitir valores nulos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que no todos los empleados en alguna circunstancia tuvieran teléfonos, entonces este campo lo vamos a manejar como que no es obligatorio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esto. ¿Qué más le pudiéramos colocar? Le vamos a agregar la curve, que bueno, ahorita sería un ejemplo como el anterior. Curve, un varchar de 18. Vale, entonces ya con esos datos vamos a dejarlo. Y ahora vamos a definir las restricciones. Entonces vamos a hacer un constraint, la llave primaria de empleados, ¿vale? El tipo va a ser tipo primary key y se lo vamos a aplicar al campo. No se deja esto. Y de empleado. Ahí está mi primera restricción. Mi segunda restricción. Las restricciones no tienen que ir en un orden en especial. Recuerden que aquí estamos analizando que esta manera de escribir nuestro script que estamos manejando en este momento es una recomendación o una buena práctica que seguimos, que primero colocamos todos los campos de la tabla y después todas las restricciones, ¿sí? Ahí pues puede haber muchas variantes de cómo ustedes lo quieran guardar. Entonces sería UK del curve del empleado va a ser de tipo unique y lo vamos a aplicar al campo curve, ¿vale? Curve, ¿vale? Entonces ahí tenemos, me faltó una que era el ID del impuesto, me decía que algo me faltaba porque es el campo que voy a utilizar para crear la relación. Entonces este campo, si lo voy a relacionar con esta tabla, recuerden que tiene que ser del mismo tipo. Ahora sí, voy a declarar esa llave foránea. Va a ser un constraint, va a ser de tipo foreign key entre empleados y puestos, va a ser de tipo foreign key. Y una vez más aquí recuerden que aquí coloco el campo de la tabla en la que estoy, es decir, qué campo de la tabla de empleados voy a utilizar para generar la relación, que para nosotros pues cuál va a ser este campo ID puesto. Entonces aquí va el campo de la tabla y después con la cláusula reference voy a indicar con qué tabla lo voy a asociar, que es la tabla de puestos, ¿sí?
bueno, aquí me sobra una S, sí, de puestos. Y aquí, ¿qué es lo que colocamos? Una vez más, ya lo habíamos mencionado en los ejemplos anteriores, vamos a colocar la llave primaria de la tabla a la que estamos relacionando. ¿Cuál es la llave primaria de esta tabla? Pues el ID del puesto. Ahí recuerden que cuando estamos generando las relaciones, no importa que los campos se llamen igual, eso hasta cierto punto es indistinto. Lo que sí es significativo es que los campos sean del mismo tipo y que sean de la misma longitud, y que lo que yo estoy colocando aquí pues sea la llave primaria de la tabla que en este momento nosotros estamos utilizando para relacionar. Entonces lo que está aquí dentro de esos paréntesis es la llave primaria de la tabla de puestos. ¿Sale? Entonces ya aquí quedó indicado. ¿Vale? Aquí también es por eso que utilizo a veces el SQL Server para codificar, porque incluso pues aquí me está marcando, me dice si el campo está bien, si el campo está mal, si el campo no existe, me lo va marcando. Y también recuerden que si yo voy a crear esta relación hacia puestos, primero debe de existir la tabla de puestos, si no pues no vamos a poder generar esa relación. ¿Sale? Entonces esto es muy importante. Ahora, ya tengo la llave primaria, la llave única, la llave foránea. Si quiero, le podemos agregar la parte de las eliminaciones o actualizaciones en cascada. Vean aquí, no es necesario que yo especifique las dos. Recuerden que vimos los ejemplos de la actualización y la eliminación con el update cascade o no action, o igual para el delete. Entonces vamos a suponer que voy a decir que cuando se actualice, la actualización sea en cascada y la eliminación sea en no action. Que esto es por default. Esta parte del no action, esa ya es la configuración que trae por default la relación. Ahorita vamos a ver también cómo funciona. Esto que está aquí lo platicamos cuando vimos la parte de la teoría del modelo relacional, y hay que tenerlo en cuenta si es que es necesario. No en todos los casos va a ser así, depende de cómo quieren que funcione la base de datos, cómo quieren que se comporte basada en el problema, una vez más. Entonces ya tenemos los empleados, ya tenemos bueno, la llave primaria, la llave foránea, la llave única. Vamos a poner algo para la edad, ¿sí? Supongamos que la edad queremos que sea mayor de 18 años, ¿no? Para contratarlos. Vamos a ponerle un check, edad del empleado, va a ser de tipo check, y lo que voy a checar es que la edad pudiera ser, ahorita la vamos a colocar mayor o igual que 18. ¿Vale? A lo mejor no tenemos una restricción de qué tan grandes o qué tan viejos van a ser las personas, simplemente que queremos que al menos tengan una edad mayor a 18 años. Entonces eso es lo que va a checar. Si yo meto 17, 16 o algo así, no nos va a dejar, que es muy similar al constraint de tipo rango. Voy a crear otro constraint. Ahora lo voy a crear para el sexo del empleado. Ahora aquí, ¿por qué estoy utilizando esta parte del em? Porque recuerden que las restricciones son únicas para toda la base de datos. Entonces, si yo creo un check de tipo que se llame seca edad, tal vez pueda pasar o se pueda dar el caso de que haya otra tabla donde también tenga que generar un constraint de tipo edad, ¿no? Entonces aquí simplemente estoy identificando que esta edad es del empleado, esta restricción es del empleado, ¿sí? No olvidemos que los nombres, esos que estamos ocupando, todos esos que tenemos acá marcados, como este que está aquí del PK empleado o el CUR, no los puedo utilizar, ¿sí?, para nombrar otros objetos dentro de la base de datos, deben de ser únicos, ¿sale? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Aunque esté en otra tabla, yo ya no puedo utilizar ninguno de estos elementos, ¿sí? Entonces el sexo del empleado, aquí vamos a poner algo interesante, y esa es parte del análisis que se realiza al momento de que estamos construyendo el diccionario de datos. Y vean, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué pasa con el sexo? Aunque nosotros pudiéramos decir, bueno, el sexo va a permitir un carácter, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Pues el carácter puede ser cualquier cosa, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un carácter especial. Cualquier carácter que sea soportado por el código ASCII nosotros lo podemos guardar. Entonces, si no lo valido correctamente a través de la aplicación,
o a través de las inserciones que realizan los usuarios de manera directa a la base de datos, puede ser que yo permita que a lo mejor en sexo guarden un 1 o guarden una W o guarden una arroba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base de datos, la reconfiguración que ahorita tiene la tabla, me dice que permite un carácter. No voy a poder guardar 2, 3, 4, solamente voy a poder guardar un carácter, pero ese carácter pues puede ser cualquier cosa. Entonces aquí nosotros queremos garantizar que nuestra base de datos pues almacene un valor adecuado. Entonces imaginemos que por política aquí de nuestra aplicación y de nuestra base de datos, queremos indicar que sea masculino y femenino, M para masculino y F para femenino, o hombre o mujer, ¿sí? Entonces que serían las representaciones que yo quiero. Entonces lo que yo voy a checar, ¿sí?, es que el sexo se encuentre dentro de una lista de valores predefinidos, ¿vale? Entonces yo sé que a veces soy muy reiterativo con este punto. El lenguaje SQL es literal, o sea, tal cual como nosotros lo interpretemos o lo traduzcamos al español, nos dice qué es lo que va a hacer. Y aquí lo que estamos diciendo con el operador in es que se encuentre dentro de algo. Entonces, que el sexo esté dentro de una lista de valores o de un conjunto de valores permitidos. Entonces yo le voy a decir, supongamos que va a ser M para mujer y H para hombre, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar este check? Si yo dentro del sexo quiero almacenar un valor, ¿sí?, y no es la M y la H, no nos va a permitir. Si yo guardo una X, si yo guardo una J, no nos va a permitir. Únicamente va a poder guardar valores para el sexo que sean M para las mujeres y H para los hombres, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo estamos controlando desde nuestra tabla. Y este check es uno que no habíamos visto, es de tipo conjunto, así se le llama, porque lo que está verificando es que un valor se encuentre dentro de una lista de conjuntos, ¿sí? Y el conjunto, aquí son cadenas, o en este ejemplo fueron cadenas. Las cadenas pues se colocan entre apóstrofes, pero pudo haber sido una lista de números, una lista de fechas, o sea, de cualquier tipo de dato lo podemos utilizar para verificar, ¿no? Ahorita fue una lista de valores de tipo cadena, o de tipo varchar o char. Entonces ya tenemos ahí un constraint. Bueno, este sería un constraint, una variante del tipo rango, ¿sale? Porque lo que va a verificar es que la edad se encuentre dentro de un rango de valores. Esto va a ser un check, ¿sale? Y por último, dentro de esta tabla voy a crear otro constraint que ya hemos hecho el ejemplo, que se llame el teléfono del empleado. Va a ser de tipo check, y este va a ser para un patrón. Entonces lo que va a verificar es que el teléfono, el operador like es para buscar un patrón, no es una igualdad. Ojo. Y bueno, aquí vamos a colocar nuestro criterio de búsqueda. Entonces ya les había comentado que si yo puedo buscar una cadena en específico, aquí ahorita quiero que sean números. Entonces, por ejemplo, van a ser un dígito del 0 al 9, porque por ejemplo yo quiero guardar un número como este, o en este formato, 231 31 14000, ¿no?, que es el teléfono del TEC. Entonces aquí yo voy a colocar esto y vamos a analizar la cadena, el formato que queremos que tenga. Son 3 números. Entonces aquí yo coloco 3 números. Después un guión, el guión lo pongo así literal. Con esto la cadena va a saber que el cuarto carácter debe de ser un guión, y posteriormente pues otros 7 dígitos, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Qué pasaría si la cadena fuera una letra, o quiero que sea una letra? En vez de ser 0 a 9 pondría yo A Z, ¿sí? Aquí sería A Z mayúsculas. Si las quisieran minúsculas sería obviamente la A y la Z minúsculas, pero bueno, en este caso no aplicas porque es un número lo que yo quiero guardar. Donde pudiéramos aplicar ese formato de cadena, ¿no? Por ejemplo,
si quieren formar el curve. La curve tiene un patrón, ¿sí?, que está formado por la primera letra del apellido paterno, la primera vocal del apellido materno, la primera letra del apellido materno, la primera letra del nombre, el año, el mes y el día de nacimiento, y bueno, ya de ahí otros caracteres, ¿no? Entonces con eso podemos formar esa cadena, ¿sí? Entonces podemos explicarle un formato. O si por ejemplo estuviéramos modelando una base de datos para el TEC donde guardamos el número de control, pues el número de control tiene un formato, 2 dígitos, las letras T y después 4 dígitos. Entonces ahí también lo podemos indicar. Y bueno, aquí ahorita lo estamos haciendo para el teléfono, que queremos que tenga este formato. Entonces todos los valores de teléfono tienen que cubrir esta estructura que está ahorita marcada del lado derecho como un comentario, ¿sale? Entonces bueno, ahí está. ¿Qué más pudiéramos colocarle? No hemos visto los tipos de default. Aquí simplemente voy a hacer un cambio para la edad, para que nos funcione. Voy a crear la tabla y ahorita lo voy a hacer de esta manera porque el constraint de tipo default cada gestor tiene una manera diferente de implementarlo al momento de que creamos el objeto, ¿sale? Aquí lo voy a hacer para que lo generemos realmente como un constraint. Es por eso que creé la tabla. Vean, ahorita la tabla pues ya ya se generó. Voy a verlo acá. Ya está la tabla de empleados, ¿sí? Voy a modificar la tabla empleados y lo que voy a hacer es agregar un constraint. Esto ya lo vimos. Agregar un constraint. Le voy a colocar que sea el default edad. No, perdón, era sexo, sexo empleado, ¿sí? Le voy a decir que el tipo es default y le voy a indicar cuál es el valor predeterminado, ¿sale? Entonces aquí es muy sencillo. ¿Cómo funciona un default? Cuando un campo queda vacío, en automático va a tomar el valor por default, ¿sí? Eso funciona al momento de que insertamos o al momento de que actualizamos, ¿sí? Entonces si alguien por ahí no especifica la edad del empleado, automáticamente pues va a tomar el valor de 18. Entonces lo voy a ejecutar. Que dice perdón, aquí me faltó el campo, perdón, por edad, perdón, ahí está. Por aquí me tengo que decir default a qué campo lo vamos a aplicar, que es la edad del empleado. Ahí me tenía un pequeño error. Entonces voy a actualizar. Aquí simplemente voy a ver en la tabla de empleados su estructura, pues tengo las columnas. En claves pues tengo la llave primaria, la llave foránea, la llave única, que son esos que están acá. Y en restricciones pues ya tengo los otros tipos de restricciones que creamos, que bueno, es para la edad, para el sexo, para el teléfono, para el sexo. Entonces en claves, ¿qué vamos a encontrar? Llaves primarias, llaves únicas, llaves foráneas. En restricciones vamos a encontrar los constraints de tipo check, los constraints de tipo default, que son los que podemos utilizar. Voy a generar el diagrama ¿sí? Para que veamos cómo es que se ven las relaciones. Solamente tengo 2 tablas. Vean, aquí ya me dice que la tabla de empleados es una relación de 1 a muchos, ¿sí? Donde el puesto puede tener muchos empleados y los empleados solamente pueden tener un puesto, y ahí está. ¿Sale? Entonces pues sí lo hizo sin problema. Y voy a hacer la misma prueba que hice con los puestos, ¿sí? De introducir datos para ver cómo es que funcionan este tipo de restricciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar o darle botón derecho a la tabla de empleados. Repito, esto simplemente se lo estoy manejando para que comprendan realmente cómo es que funcionan las restricciones dentro de nuestra base de datos. Entonces voy a editar las filas. Voy a poner un empleado. Voy a decir que es el empleado 1000. Voy a decir que es López Martínez Ana. Aquí el curve simplemente se lo voy a poner aquí una cadena, ¿sale? Algo así. Sé que no es un curve completo, sí, pero bueno, ahorita no voy a poner a inventar el curve.
simplemente para hacer el ejemplo. La edad, vamos a verificar esta parte de la edad. El ID, la parte de la llave primera ya no se las voy a comentar, porque bueno, ya lo vimos en el ejemplo pasado, que si yo quiero guardar otro empleado con la clave 1000, pues me va a marcar un error, tiene que ser con una clave diferente. Pero la edad, vamos a ver qué pasa con la edad. Si yo por ejemplo pongo un valor de 15, vamos a ver qué es lo que funciona. Ahorita que me pase a la siguiente fila. Sexo, voy a poner una X. Teléfono, voy a poner algo así, un número por ahí. Y el puesto, voy a colocar el puesto 50. Ahorita son valores incorrectos en muchos casos. Vamos a ir viendo el por qué. Cuando yo le digo, bueno, ya terminé de guardar este registro, me voy a pasar al siguiente para que se guarden los cambios. Me va a empezar a marcar error. Y ahorita me dice que el error que me está generando, aquí vean, es con el check de la edad. ¿Sí? Ahí no sé si se alcanza a ver, pero es en esta parte. Es el check para la edad. Y ahora esto, ¿por qué? La edad, bueno, voy a cerrar todas estas ventanitas. La edad le dijimos que debe de ser forzosamente una edad mayor a 18. ¿Qué valor le puse aquí? 15. Entonces por eso me está marcando problemas. Entonces si yo le declaro 18 y me paso a la siguiente fila, ya no me va a marcar error con la edad. Vean, ya no me marca el error con la edad, pero ahora me lo está marcando con el sexo. Y ahora, ¿por qué con el sexo? Me dice, bueno, la edad ya es válida, pero el sexo de tus empleados, según lo que tú indicaste en la estructura de tu tabla, dijiste que el sexo tiene que ser forzosamente M para mujer y H para hombre. Entonces aquí yo que le puse una X, entonces este dato es incorrecto. Entonces si yo le coloco también un número, me va a seguir marcando error. Vean, con el sexo, una vez más, aquí en la parte que está acá, me dice el sexo, el check. Hay que tener cuidado porque ahí nos dice qué restricción estamos violando o qué regla no estamos cumpliendo. Entonces ahora sí, si yo le pongo Ana, bueno, pues es mujer, ¿vale? Ahí está. Ya no me marca error con el sexo, ahora, porque ya es un sexo válido, ya es H o M. Ahora me está marcando con el teléfono, porque el teléfono pues no cubre el formato que nosotros indicamos, ¿sí? Entonces aquí estos datos los coloqué mal intencionalmente para que vayamos viendo las restricciones, cómo es que nos van a permitir controlar qué datos son almacenados o modificados dentro de nuestras tablas. Y aquí vean el sexo, el teléfono a qué se refiere, que tiene que ser forzosamente en este formato para tener una estructura como esta que está aquí, que son 3 números, el guión y después 7 números. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé que me haya faltado alguno. Entonces este no lo cumple, vean, simplemente es una cadena de números. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 231-14, 1, 2. Vean, ahorita me faltó un carácter, ¿vale? Si yo me paso al siguiente, me voy a marcar error, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, aquí está el error, porque no cumple el formato. Espera que sean 3 dígitos, un guión y después otros 7 dígitos. Entonces, tengo que meterlo exactamente en el formato. Ahí está. Vean, ya no me marcó error ahora con el teléfono, ahora me lo está marcando con la llave foránea del puesto. Y es aquí donde aplicamos la parte de la integridad referencial. Ya pudimos solucionar que la edad sea una edad válida, que el sexo sea un sexo válido, que el teléfono tenga un formato en especial, ¿sí? Pero ahorita me está generando problemas con el puesto, ¿sale? Y ahora esto porque yo le dije que el puesto del empleado va a ser un puesto 50, ¿sí? Y pudiéramos decir, bueno, en la tabla, observo esto, en la tabla pues el puesto está como un tiny, el 50 es un valor numérico que entra dentro de ese rango, pero al existir una relación con esto que está acá, con esta tabla, yo no voy a poder insertar un puesto que no tenga registrado. ¿A qué me refiero con estos? Voy a mostrarles el contenido de la tabla de los puestos y yo tengo un puesto 1, tengo un puesto 2, tengo un puesto 3, tengo un puesto 10, tengo un puesto 11. Entonces yo forzosamente, al tener una relación entre esas dos tablas, tengo que utilizar alguno, ¿sí?, de estas claves, la 1, la 2, la 3, la 10 o la 11, para saber si el empleado va a ser un cajero, un operario, un gerente, un operador terminal o el puesto ficticio que inventamos. Forzosamente tiene que ser alguno de estos que esté registrado.
¿Sale? Si yo coloco un valor como el 50 no está aquí, entonces me está evitando que haga yo ese tipo de inserción de datos. Entonces esto es la integridad referencial. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero que Ana sea gerente. Entonces si es gerente, pues el puesto que le correspondería pues es el 3. Pues ahí está. Y ya me deja hacerlo sin ningún problema. Entonces aquí ya vimos cómo es que funciona en esta parte de la restricción. Si yo aquí una vez más lo modifico y digo, va a ser el puesto 20, me va a marcar la excepción. ¿Por qué? Porque no tengo ese puesto registrado, no lo tengo acá. ¿Sale? Entonces yo le puedo poner el puesto que yo quiera, y lo mismo para la parte del teléfono. Voy a registrar ahora otro, no sé, que sea, voy a poner 2000. Vamos a poner esto. Bueno, vean, ahorita tenemos el CUR, también es único. Si yo pusiera el mismo que está arriba, 980103, lo de la edad pues ya lo validamos, ya no sea necesario que se coloque. Voy a indicar el puesto 10. Puesto 10 sí lo tengo, que es en este caso el operario de terminal, entonces no va a haber ningún problema. Ahorita donde se va a generar la excepción, en el CUR, porque ya tengo el CUR repetido. Entonces eso no me lo va a permitir. Vean, me dice que ahorita tengo un problema con el unique, ¿no? Y también por eso es importante los nombres que le ponemos a nuestras restricciones. Entonces aquí yo puedo ver, mira, tengo un problema de llave única con el CUR, ¿sale? Entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues cambiarla aquí, colocar un valor diferente. Ya con un dato que yo cambie, por ejemplo, puedo dejar casi todo lo mismo, pero yo aquí le pongo un 8 o un 6, ya no es un valor único, ¿sí? lo deja guardar, porque este valor es diferente de este, entonces ya está pasando la regla. Y ven algo que también es interesante. ¿Qué pasó aquí con el teléfono? No me marcó error. ¿Por qué no me marcó error? Porque es algo que mencionábamos al momento de que creamos nuestra tabla. El teléfono, en este caso, lo manejamos como un dato opcional, porque pudiera darse el caso de que no todos los empleados que trabajan dentro de mi empresa tengan un teléfono. Entonces puede ser que no lo tengan, entonces por eso le doy la opción de que sea un valor nulo. Entonces al ser valor nulo, pues en este caso, vean, ¿dónde está? Sí me deja dejar este dato vacío. En los demás, pues no nos lo va a permitir, ¿sí? Entonces aquí ya está funcionando esa parte de la no obligatoriedad que tenemos. Voy a agregar aquí otro. Aquí ya voy a colocar cualquier cosa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Edad 50. Sexo hombre. Bueno, aquí en sexo hombre vamos a dejar ahorita vacío. Bueno, aquí no permite valores. No, este no permite valores nulos, perdón. Vamos a poner nulo el teléfono. Una vez más, 231 31. Un puesto que sería ¿cuál? El 1. Ahí está. En este caso dejé la edad como nula, porque la edad también puede quedar nula, ¿sí? Entonces ahora aquí vamos a actualizar esta cosa, ¿vale? Ahora, ¿cómo funcionaría el default? El default es básicamente cuando nosotros realizamos una inserción con código para que tome un valor predeterminado o un valor por default o por defecto. Bueno, voy a hacer aquí un insert. Este sería con código, esto más adelante ustedes lo van a aprender a hacer. Lo primero que me pide es la clave, voy a colocar la 4000, después los datos del nombre, es que me pide
A mi edad ya todo se me olvida. Apellido paterno, materno, nombre, la CUR. Una vez más voy a inventar la CUR. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La edad le voy a decir que va a tomar el valor por default, ¿vale? La edad. El sexo pues tiene que ser HOM, va a ser M de mujer. El teléfono le voy a decir que no quiero que tenga teléfono, y el puesto que sea del puesto 3, por poner alguna cuestión. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces ahí lo va a insertar. Esto es con código. Vean, aquí lo voy a ver para que veamos qué fue lo que hizo. Entonces aquí tengo el empleado 4000. Vean qué fue lo que sucedió en la edad. Al utilizar la cláusula default, automáticamente pues le asignó el valor de 18. ¿Por qué de 18? Porque es esta definición que nosotros colocamos ahí, que si la edad queda vacía, su valor por default va a ser de 18, ¿sí? Entonces así es como funciona este valor predeterminado. ¿Sí? Insisto, esta parte de las pruebas que estamos haciendo simplemente es para que vean realmente cómo es que funcionan las restricciones y comprendan cuál es su importancia, que es principalmente garantizar que la información que estamos introduciendo sean correctos, ¿no? Entonces siempre nosotros, es una práctica que tenemos que seguir. Debemos de verificar o debemos de asegurar que los datos que se van a introducir dentro de las tablas, ya sea a través de una aplicación o ya sea directamente a través de una consola o una consulta como esta, sean correctos, ¿no? Nunca vamos a confiar a que las aplicaciones hagan validaciones o que si tenemos un servicio lo valide. Nosotros tenemos que ver todo eso y es parte importante del diseño, ¿sí? Entonces ya aquí vimos esto. Ya lo único que nos falta checar es cómo funciona esa cuestión de las eliminaciones y actualizaciones en cascada. Entonces esto funciona también para controlar la integridad de los datos, y ya lo vimos en la explicación de cómo es que aplica, ¿no? En la parte teórica. Entonces voy a analizar aquí los datos. Vean, ahorita con la información que nosotros tenemos existe una relación en los empleados, que los empleados, bueno, voy a volver a generar el diagrama porque lo cerré y no lo guardé. Los empleados, ¿qué pasa? Dependen de los puestos, ¿no? Un empleado tiene un puesto, ¿vale? Ahora, dentro de la información que tenemos, vean, tenemos dos empleados, el empleado 1000 y el empleado 4000, que es Ana y Silvia, pertenecen al puesto 3, es decir, son del mismo puesto, ¿vale? Tenemos por ahí a Oscar, que es el empleado 2000, que es del puesto 10, y a Hugo, que es del puesto 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos la asociación. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa parte de la actualización en cascada? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a aplicar un cambio aquí, y el puesto de gerente ya no quiero que sea el 3, quiero que sea el 6, ¿sí? Quiero aplicar ese cambio. Ahora, ¿qué va a suceder? Como hay una dependencia de los puestos de este empleado, nosotros dentro de nuestra especificación de la tabla creamos una actualización en cascada. Es decir, que si actualizan en puestos, automáticamente se va a actualizar el empleado. Entonces vean, yo aquí donde actualicé en puesto, ¿vale? Cambié el 3 por el 6. Si yo me voy a mis empleados, aquí ahorita los tengo como 3 los dos, pero si actualizo los datos, si yo le doy aquí a actualizar, vean, ¿qué fue lo que sucedió? En automático, la base de datos cambió los IDs del 3 por el 6, porque tenemos una actualización en cascada. Entonces vean, ahí me lo está controlando, ahí me lo está haciendo en automático. ¿Y esto para qué? Pues para garantizar esa integridad referencial, que cuando yo hago una consulta de estos datos y vea, hay un puesto 6, es porque en la tabla de puestos tengo el puesto 6, ¿sí? Entonces esto, insisto, ¿dónde lo indicamos? Con esta línea, ¿no? De la actualización en cascada. Recuerden que esto puede ser en cascada, en set null, en no action, en set default, pero obviamente depende de la configuración que tenga la columna dentro de su tabla. Entonces, ¿por qué lo actualizó en cascada? Porque nosotros lo indicamos aquí. Si borramos
¿Cuál es la regla de actualización que tenemos en no action? Esto yo lo pude haber omitido, es decir, yo pude haber o no pude haber escrito esta línea, todo esto que está aquí lo pude haber quitado. Y esa es la regla por default, aunque ustedes no le indiquen el on update, on no action, esa es la configuración por default dentro de las tablas en una relación. Ahora, ¿cómo aplica, cómo esto funciona? Muy sencillo. ¿Qué va a pasar? Si yo aquí me voy a la tabla de puestos y quisiera borrar el puesto, vamos a hablar del 6, quiero borrar ahí está, lo voy a borrar, me hace aquí una advertencia, cosa que en el código, si yo lo hago directamente desde el script, no me pregunta aquí porque estoy utilizando la interfaz gráfica, pero si yo le doy que sí, me va a marcar un error, y ese error tiene que ver con que, ya quedó choco esto, tiene que ver con la restricción. ¿Qué restricción? La llave foránea, ¿sí? Entonces aquí me dice, en términos sencillos, que no puede borrarlo porque me va a generar un problema, porque yo tengo empleados del puesto 6. ¿Qué va a pasar si yo lo elimino? ¿Sale? Se van a perder esas referencias, ¿sí? Ya no voy a saber cuál es el puesto 6, ¿vale? Entonces por eso me lo está restringiendo, y esto una vez más porque nosotros colocamos la regla de actualización en no action, es decir, no lo hagas, ¿vale? Entonces aquí no me va a dejar borrar este dato porque hay datos que dependen, ¿no? Hay empleados que tienen este puesto. Si yo quiero borrar el 1, pues va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo veo en los puestos, o en los empleados, perdón, tengo empleados con el puesto 1. Igual va a pasar con el 10. Si yo quiero borrar el puesto 10, si le doy suprimir, me va a decir, pues no puedes. ¿Por qué? Porque hay empleados que dependen. Ahora, ¿qué sucedería si yo borro el puesto 11? Aquí no, ahorita no me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no tengo ningún puesto, ningún empleado, perdón, que tenga el puesto 11. Entonces ahí verifica, no tienes empleados, entonces si no tienes empleados, pues sí lo vas a poder borrar. Entonces ahí está, lo borramos. Ahí está. Y esto, insisto, ¿por qué? Porque no tenemos aquí ningún puesto de ese tipo, ¿vale? ¿Qué otro pudiera yo borrar ahorita? El puesto 2, porque nada más tengo 6, 10 y 1. Pudiera borrar el puesto 2 sin ningún problema, lo borro y no me marca error porque no tengo puestos de ese tipo, ¿sí? O empleados con ese puesto, ¿vale? Entonces tengo del 6, del 10, el 1, esos no los pudiera borrar, ¿vale? A menos que nosotros pues cambiemos la regla de actualización. ¿Cómo pudiera hacer esto? Ojo aquí, los campos los podemos modificar, es decir, pudiéramos cambiar el tipo, pudiéramos cambiar la longitud, ¿vale? Que ahorita vamos a ver ese aspecto, pero una restricción no se puede modificar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo una restricción de tipo primary key, unit, check, default o de cualquier tipo, no le puedo hacer cambios. Entonces, si nosotros necesitamos hacer alguna modificación del funcionamiento de una restricción, lo que tenemos que hacer es borrar la restricción y volverla a crear. ¿Cuál sería el ejemplo que yo ahorita quiero plantear? Supongamos que la regla de eliminación también queremos que sea en cascada, ¿sí? Que si yo borro un puesto, si hay empleados, pues también los borre. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo que tengo que hacer primero es eliminar la restricción. La restricción que sería con el alter table. ¿Por qué alter table? Porque voy a modificar la estructura de la tabla. ¿Qué tabla? Empleados. Lo que voy a hacer es borrar una restricción. Entonces ahí le estoy diciendo, vas a borrar la restricción. Y aquí es importante los nombres. Las restricciones, recuerden que aquí no estamos asignando un nombre en esta parte que tenemos aquí arriba, ¿vale? Entonces tengo que utilizar el nombre de la restricción que yo quiero eliminar. Entonces ahorita voy a cambiar el nombre, la restricción de la relación, que es empleados puestos, ¿vale? Entonces con esto esta restricción del foreign key se va a eliminar, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedería si yo ejecuto esto. No me debe de marcar error. Ahí está. En el diagrama, ahorita vean, voy a quitar las tablas para que vean ahorita cómo se generarían. Ahorita vean, ya las tablas no están relacionadas.
Esto, el diagrama simplemente nos permite para visualizar los datos o las relaciones gráficamente. Perdón, compañero Alfonso, no había visto el mensaje. Ahí lo que podemos hacer es una restricción de tipo check. Si es que tú quieres controlar el formato. Perdón, es que no estaba yo viendo aquí ahorita el chat, no me había fijado ahí tu mensaje. Pudiéramos definir una restricción de este tipo. Aquí desconozco exactamente cuál es el formato completo de todo lo que es la CURP. Si quieren, ahorita vemos más o menos un ejemplo de cómo pudiera crear, para garantizar que la CURP sí cubre ese formato que nosotros queremos, ¿no? De 4 letras, después 6 dígitos y después, bueno, ya toda la lista de caracteres que pide. Pero si quieren, ahorita lo checamos. Hay una disculpa, no había checado el mensajito. Y bueno, nada más terminando este ejemplo, vean, ahorita con lo que hice, pues eliminó la relación, ¿sí? Con esta parte que hicimos de la eliminación, que es algo de lo que tendríamos que hacer al momento de que si quieras aplicar alguna modificación. Entonces, ahora yo voy a crear la relación, pero con una nueva definición. Entonces voy a agregar un constraint. Creo que ya hemos visto un ejemplo en la sesión pasada. Le voy a poner el mismo nombre, puestos. ¿Sale? ¿De qué tipo va a ser? Foreign key. Esto, una vez más, ¿qué campo de la tabla de empleados voy a utilizar para crear la relación? Y de puesto, ¿con quién lo voy a relacionar? Reference. La tabla se llama puestos. ¿Cuál es la llave primaria de la tabla? El ID del puesto. ¿Sí? Y aquí es donde voy a colocar la regla de actualización. Recuerden, no importa cuál coloquen primero, si el update o el delete. Y voy a decirle que on delete también va a ser en cascada, ¿sí? Entonces vean, ojo, cuando creamos la relación, si la tabla ya existe, tenemos que comprobar que los datos no van a entrar en conflicto. ¿Sí? ¿A qué me refiero en conflicto? Incluso ahorita lo voy a hacer, vean. Ahorita ya generamos o ya eliminamos la relación. La tabla de empleados ya no depende de puestos. Entonces, como no dependen, yo aquí puedo colocar, no sé, el puesto 50 y ya no me marca error, ¿sale? Porque ya no existe la relación, es decir, que ya no me verifica, ¿sí? Que este 50 que nosotros tenemos acá exista dentro de la tabla de puestos. Ya no está la relación, ya no hace esa validación. Entonces, como es un valor numérico, pues te va a aceptar el número dentro del rango del tipo numérico que le hayamos asignado. Entonces, ahorita porque ya me dejó el 50, vean, en puestos tengo el 1, el 6, el 10, no tengo el puesto 50, pero sí me lo dejó agregar porque quitamos la relación. ¿Sí? Entonces, si yo ahorita vuelvo a generar la relación, me va a marcar un error porque los datos que están en la base de datos no coinciden, me detecta que hay un problema. Me va a decir, bueno, quieres crear una relación, pero tienes valores en tu tabla que no cumplen las reglas, ¿sale? Vean. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues modificar el dato, cambiar este 50 por, no sé, voy a cambiarle, voy a poner 1. Estaba como 6, pero ahorita le voy a poner 1. Entonces, el puesto 6 y el puesto 1, esos sí existen acá. Entonces, al momento de que yo ahorita genere la relación, pues lo va a hacer ya sin ningún problema. Vean. Lo ejecuto, ahí está, ya generó la relación. Voy a actualizar aquí mi diagrama. Voy a agregar la tabla, voy a actualizar para que se vean los cambios, voy a dar a agregar y vean, ya otra vez me aparecen relacionadas, es decir que el empleado depende del puesto. Y vamos a probar esa parte ahora de la eliminación en cascada. Sí, que esto es, ojo con esto. Supongamos que voy a borrar el puesto 6 o el puesto 1. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Vean, yo tengo aquí 2 empleados del 1, 2 empleados del 6. Voy a borrar el 1. Puede ser cualquiera de los dos, no pasa nada. Le doy que sí, vean, lo borró de la tabla de puestos. Ya no tengo el puesto 1. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede al momento de que actualice la tabla de los empleados. Como pusimos una eliminación en cascada, si yo borro el puesto 1, automáticamente el motor de base de datos, y esto funciona, repito, para cualquiera que soporte el esquema relacional, MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, si yo manejo una eliminación en cascada,
Vamos a ver qué es lo que sucede al momento de que yo actualizo acá. Voy a refrescar mi vista. Vean, los del 1 que borré también se eliminan. Y no me preguntó si estaba yo seguro de eliminar los empleados ni nada. Lo hizo de manera automática. Perdón. Entonces hay que tener cuidado cómo es que manejamos esta regla de actualización. Generalmente la regla o el esquema que más se acostumbra a utilizar para las reglas de actualización es la actualización en cascada y la eliminación en no action. ¿Para qué? Pues precisamente para prevenir la eliminación de datos, ¿sale? Por error o por equivocación, porque no nos va a preguntar si realmente nosotros queremos eliminar esa información. Simplemente lo hace, ¿no? Y tal vez si no nos damos cuenta podemos estar afectando nuestra base de datos de manera significativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita nosotros eliminamos un puesto y se borraron 2 empleados, pero imagínense, y que en algún momento dado pues pudiera ser fácil que nosotros los pudiéramos recuperar, ¿no? Con una inserción. Pero imagínense que sea una relación de un puesto que tiene 5,000 empleados, por poner un ejemplo. Entonces, si yo borro el puesto, automáticamente pues todos se van a perder, todos se van a eliminar, ¿sí? Entonces esto es algo muy significativo. Hay que tener cuidado, hay que manejarlo con precaución para que ustedes puedan garantizar que no se borren datos por error, ¿sale? Y ahora, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto, con mucho gusto y me la mandan en el chat o por el micro. Voy a hacer más o menos un check como el que decía el compañero Alfonso ahí en el chat. Que una vez más una disculpa por no haber checado el mensaje antes. Voy a agregar una columna a la tabla. ¿Por qué no lo hago con el curve? Repito, porque no sé exactamente cómo es todo el patrón del curve. Lo único que sé pues, es que son los 4 dígitos, bueno, 4 letras correspondientes a la primera letra del apellido paterno, la primera vocal del apellido, la primera letra del apellido materno, la primera letra del nombre, 2 dígitos para el año de nacimiento, 2 dígitos para el mes de nacimiento, 2 dígitos para el día de nacimiento, y de ahí los demás caracteres no sé si todos funcionen de la misma manera. Casi todos son caracteres, pero ahí desconozco a detalle cómo está formado el CUR, pero bueno, sería cosa nada más de investigar cómo está compuesto. Lo único que sabemos que son 18 caracteres, esa sería una de las restricciones. Pero vean, voy a agregar a la tabla de empleados. Eso también ya lo vimos, cómo agregar columnas. Empleados. Voy a agregar una columna que sea el RFC. El RFC sí sé cómo está formado. Pues por eso lo voy a aplicar, que sería más o menos similar a la CUR. RFC lo voy a hacer como un varchar. Un RFC de una persona física con homoclave son 13 caracteres. Ahorita vean qué pasa. Si yo a esta columna o a este dato campo que yo le voy a agregar le coloco not null, me va a marcar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice la parte de los valores nulos. ¿Vale? ¿Y esto a qué se debe? ¿Esto qué es? Consultas. Esta cosa. Bueno, aquí se cerró mi tabla de empleados. ¿Y esto a qué se debe? Porque yo le quiero agregar aquí una columna que es el RFC, pero como ya tengo empleados, ¿sí? Si yo le digo que el dato es obligatorio, el motor de base de datos dice, bueno, esos empleados que tienes, ¿qué valor le voy a asignar al RFC? Entonces no hay alguna manera en que él automáticamente SQL Server diga, bueno, le voy a asignar tal RFC a los empleados. Entonces aquí cuando la tabla tiene datos y estamos agregando valores, ¿sí? A nuestra tabla o columnas a nuestra tabla, forzosamente tiene que ser nulo. Aquí, ¿por qué? Porque ya tengo empleados, entonces tengo que ver, ¿sí? Que los valores que voy a asignar para los empleados pues ya tengan algo, ¿no? Y bueno, aquí le doy la oportunidad de que esos datos queden vacíos. Entonces vean, le voy a dar ejecutar. Voy a volver a mostrar la tabla.
Vean, ya aquí tiene el campo RFC, se agregó y los puso vacíos, ¿sí? Entonces, por eso cuando una tabla tiene datos y estamos agregando columnas, tienen que permitir valores nulos. Ya después ustedes le pueden insertar datos y después pueden indicar que ya es obligatorio, pero al menos ahorita de inicio, cuando estamos modificando una tabla que ya existe, sí le tenemos que decir que va a quedar vacío. Entonces, bueno, tenemos esto acá. Ahora vamos a crear esa regla como la que por ahí nos proponía el estimado compañero Alfonso. Va a ser con una vez alter table, empleados, va a ser una restricción, constrain, va a ser un check RFC del empleado, va a ser de tipo check, y lo que vamos a verificar es que el RFC tenga cierto patrón. Y bueno, el RFC son letras, 4 letras, entonces tengo que colocar de la A a la Z, ¿sí? A la Z, 3, 4, ¿vale? Por ejemplo, el mío, que es ROCJ 780307, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer son 4 letras que correspondería a esta parte del RFC. Después 4 dígitos, sería del 0 al 9, para 2 dígitos, perdón, 6, 2 dígitos para el año de nacimiento, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después viene una parte que es la homoclave, ¿sí? La homoclave para personas físicas está formada por 3 caracteres. Esos caracteres pueden ser letras o pueden ser números. Entonces aquí, si yo le dejo AZ, únicamente me va a aceptar una letra. Si yo le declaro un 0 o un 9, solamente me aceptaría un número. Entonces, cuando tenemos una incertidumbre de que no sabemos exactamente qué carácter es, vamos a colocar un guión bajo por cada carácter. Entonces, como la homoclave aquí pueden ser 3 caracteres, no sé, por ejemplo, X9A, ¿sí? Entonces aquí va a ser 1 con un guión bajo, 2, 3. Aquí en esta parte, en esta línea, son 3 guiones bajos que corresponderían a estos 3 últimos caracteres, que son variables, que pueden ser letras o pueden ser números, ¿sí? Aquí en este caso no vamos a poder tener una validación completamente exacta, porque al ser cualquier carácter, pues aquí si alguien pone una arroba o pone un gato, pues lo va a permitir, ¿no? Pero bueno, ya no es posible a veces controlar todas las posibles variantes que puede tener un dato al momento de que nosotros lo estamos insertando, pero bueno, al menos parte de esto sí lo pudiéramos controlar. Y para el ERCUT, nos mencionaba el compañero Manilla, bueno, sería algo similar, ¿no? Tal vez solamente investigar un poquito la última parte del CUR, cómo está conformada, ¿no? Sé que es parte del carácter de si es hombre o mujer, ¿sí? H o M, o el estado, y ya lo demás, pues eso sí ya lo desconozco de dónde se obtiene esa información. Entonces vean, voy a agregar esto, ahí está la restricción, y voy a verificar que realmente esto funcione. Voy a colocar un RFC, por ejemplo, López Martínez Ana, vamos a decirle que nació en el 79-01-27, que será del 27 de enero del 79, y después 3 caracteres, ¿no? Vamos a ponerle AB1. Entonces ahí está, no hubo ningún problema porque el dato cumple ese formato. La cadena tiene 13 caracteres, los 4 primeros son números, los 6 siguientes son dígitos y después 3 caracteres que pueden ser letras o números. Si yo manejé en un valor diferente, por ejemplo, esto, me marca un error con el check, ¿vale? Que es esto que está aquí, con el check de tipo RFC del empleado, ¿vale? Entonces no me deja porque no cubre el formato. Entonces vamos a ver, voy a colocar 1 A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, XXX, ¿vale? Aquí este también me genera error, ¿por qué? Porque el primer carácter que yo coloqué es un número, ¿sale? Y lo que espera es una letra. Entonces vamos a cambiarle, le voy a colocar aquí una letra, una X, ¿vale? Y ahí está, sí cumple. Si yo aquí en la parte
que tenemos de este lado, lo voy a poner aquí un poquito la lupa para que se vea. Yo le coloco, no sé, donde deben ir números, le coloco una letra, me va a marcar error, porque son 4 letras, después 6 números y después 3 caracteres. Entonces aquí pues, tiene que ser, después de este carácter, puros números, ¿sí? ¿Vale? Entonces ahí está. Ya me funcionó nuestra restricción, ¿sí? Entonces ahí como lo planteaban, pues simplemente era, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Pues buscar un patrón adecuado para el CURP, que sí se puede, nada más cosa de verificar cómo es que aplica este elemento, ¿sale? O bueno, cómo es la estructura del CURP, ¿vale? Entonces bueno, ahí tenemos las restricciones. Ya vimos cómo en algún momento dado nosotros podemos agregar las restricciones cuando creamos nuestra tabla. Cómo es que funcionan, Camila. Lo que me interesa ahorita más que otra cosa es que vean, que comprendan cómo es que funciona un constraint de los tipos que podemos crear dentro de nuestra base de datos. Entonces muchas veces tenemos restricciones y estamos intentando guardar información o actualizar información de las tablas y nos marca errores y no sabemos por qué. Pues es posible porque hay una restricción, hay que comprender qué es lo que está haciendo. También quiero que comprendan que es muy importante que dentro de la parte conceptual de una base de datos, desde el diseño nosotros indiquemos en el diccionario de datos qué restricciones vamos a tener, porque si ustedes son los administradores de una base de datos, siempre su responsabilidad es garantizar que lo que están almacenando dentro de las tablas sea correcto. Y si no ponemos reglas como estos y confiamos a que las aplicaciones van a tener las validaciones, lo más seguro es que la información sea incorrecta, ¿sí? Entonces, ¿y eso en qué nos va a afectar? Pues obviamente si los datos son inconsistentes, las decisiones o la manipulación que se genera a partir de esos datos, pues van a ser también incorrectas. Porque, por ejemplo, si no sé, se me ocurre, aquí hablando específicamente del, por ejemplo, del sexo. Si yo no hubiera puesto la restricción de que fuera H o M, pues iban a poder colocar cualquier carácter. Y si por ahí tengo que sacar una estadística de cuántos empleados hombres o cuántos empleados son mujeres, pues no me arrojaría los datos correctos, me arrojaría pues por ahí datos con error o datos con algún tipo de problema, ¿vale? Entonces eso es algo importante que nosotros debemos de verificar, que nosotros debemos de garantizar siempre, ¿vale? Entonces ojo ahí con esto, son recomendaciones. Ya vimos cómo agregar columnas, ya vimos cómo agregar restricciones, cosas que pudiéramos otras hacer, modificar, ¿sí? Una columna, modificar alguna tabla, ¿sí? En algún campo. Siempre que queramos borrar columnas, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, es que el RFC no lo necesitaba o el CURP no lo necesitaba, por poner algún ejemplo. Entonces esto que voy a colocar es eliminar una columna, que ya lo habíamos hecho, pero simplemente lo vamos a retomar. Es alter table, el nombre de la tabla, y si yo quiero borrar, siempre que queremos borrar objetos es con drop column y el nombre, por ejemplo el RFC. Bueno, vamos a borrar la Q. O bueno, el último que hicimos mejor, el RFC. ¿Vale? Al borrar esto, pues obviamente también se va a borrar la restricción. Entonces con esto puedo eliminar una columna. Ahí está. Ah, no, primero tengo que borrar la restricción. Entonces, si es que la quiero eliminar, perdón. Eliminar una restricción, que esto ya lo hicimos, pero bueno. Alter table, empleados. Drop constraint. ¿Cómo se llamaba el constraint? Lo voy a copiar de aquí para no equivocarme. Ahí está. Entonces con esto lo puedo borrar. Veo la columna. Otra modificación o algo que pudiera hacer, se me ocurre, antes de que borre la columna del RFC, modificar una columna existente. Ahorita, ¿qué pasa con el RFC? Está como nulo, ¿no? Es decir, que puede quedar vacío. Existen
¿sí? Entonces vamos a decir que ya no sea obligatorio. Vean, si yo aquí checo la tabla, aquí dentro de las columnas puedo ver que el RFC permite valores nulos, que es lo que me está indicando acá. Aquí vemos si permite o no permite valores nulos. Entonces si yo quisiera hacer un cambio de esto para que no permita valores nulos, ahorita ya lo puedo hacer porque ya le introdujimos valores a nuestros registros. Sería alter empleados. Voy a hacer un alter column que voy a cambiar el RFC. Cuando hago una modificación tengo que indicar el tipo de nuevo, aunque ya tenga un tipo, marchar de 13, y le voy a decir que no permite valores nulos. Entonces si yo hago esto, vean, ya lo hizo. Si yo aquí actualizo mi tabla, vamos a ver qué es lo que sucede. Vean, columnas, ahora ya permite valores nulos, ya no permite valores nulos, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí pudimos hacer esta modificación. Ahora sí, supongamos que bueno, ya no quiero que esté esa columna, pues como tiene una restricción, primero quito la restricción, ya después quito el campo, ¿vale? Voy a actualizar y ahorita esa columna pues ya no va a estar. ¿Bien? Ya no está la columna. ¿Qué otra modificación pudiera yo hacer? No sé, se me ocurre que el nombre o el apellido paterno quiero hacerlos más grandes porque ya no, los 25 caracteres no me alcanzan. Voy a ponerle, por ejemplo, el apellido paterno. Ahora va a ser un varchar. Y ahora quiero que sea de 30. Y bueno, que no permita valores nulos. Entonces ya yo puedo empezar a hacer modificaciones según lo que yo necesite. Entonces le doy a ejecutar. Vean, lo cambio. Aquí chequen que actualmente el apellido paterno está como un varchar de 25 y donde está la flechita. Y ahorita al momento de que lo actualicemos, pues eso debe de cambiar. Y ahora está como un varchar de 30 por esta modificación que hicimos. Entonces aquí nosotros podemos hacer cambios en cuanto a los tipos de datos, a las longitudes, a las restricciones, y son cosas que nosotros podemos hacer con nuestras bases de datos, ¿sale?